2 sentencias consecutivas, un día tras otro. Bueno, y 3 finalmente con la autoridad que contaba el caso, punto final, el alcalde, ¿no? Ojitos hechiceros, le puse yo, ¿no? Cuando hizo todo este show para chancar a Siri Bazán. Yo siempre dije, puedes estar en contra de la postura de la congresista Bazán, pero lo que le hizo ojitos hechiceros allá en su municipio, cuando hizo una visita a Siri Bazán, en una cobardía por donde se le vea. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen mis amigos mexicanos, y el hombre finalmente ha sido sentenciado. Se puede o no discutir respecto de que lo hayan mandado directamente a la cárcel con un adelanto de sentencia. Recordemos que ese fue el tema que planteó justamente Ollantumala. Pero bueno, esa es una postura que seguramente definirán los abogados con algún recurso y finalmente un juez. Pero lo que no está en cuestionamiento es la investigación, la acusación fiscal y esta sentencia que lo envía a prisión. Hablaba entonces el primer expresidente que terminó en Chirona, se trató de Martín Vizcarra. Vamos, claro, le podemos poner el término legal, ¿no? Cohecho, pero para entendernos, ¿no? Criollamente, como me gusta, una coima, una simple coima. 1.200.000 por acá, 1.200.000 por allá, algo de 2.200.000 soles, si no me equivoco, que habría recibido por Lomas de Hilo y por el Hospital de Moquegua, de 2 empresas, ¿no? ICSA y de Obrainsa, los Tejeda y Castillo Divos. Que es cierto, y yo acá lo voy a decir más de una vez, porque no se trata de que porque sentencian a uno que no te gusta, ya finalmente no voy a argumentar lo mismo que he argumentado en el caso de Odebrecht, en el caso de Los Graña, etcétera, etcétera. Ha habido una incapacidad, ¿no? De alguna manera, ¿cómo lo diría? Un ahorro procesal, si se quiere, para sentenciar sin tener que estar regalando a diestra y siniestra colaboraciones eficaces, o perdona, me corrijo, no colaboraciones eficaces, sino que las colaboraciones eficaces que se han firmado para mandar a algunos líderes políticos a prisión haya terminado con prácticamente ningún empresario en Chirona. Y algunos me dirán, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás contra los empresarios? Ese es el pelotudeo de mis viejos, ¿no? Arriba de 70 años o más, que se hacen llamar liberales, pero de liberales no tienen absolutamente nada, ¿no? Cada vez que hay una corrupción de empresarios, ellos miran para otro lado. Entonces, después, cuando llegue el 2021 y gana Pedro Castillo, ahora que en el 2026 asoma una cabecita rebelde desde el sur con un discurso de izquierda completamente desfasado, ¿no? Completamente desfasado. Ese es el problema. Que cuando, por ejemplo, un economista como Pedro Franque, tú lo lees y te argumenta los vicios, las taras de nuestro sistema económico liberal, que de liberal no tiene absolutamente nada, si no es mercantilista por donde se le vea, cualquier persona con sentido común no puede dejar de estar de acuerdo con lo que plantea Pedro Franque. Cuando Pedro Franque, como economista, te propone cómo corregir esos vicios, esas taras, ahí empieza el problema. Porque en vez de proponer verdadero liberalismo, te propone volver a los años 70, etcétera, a un modelo estatista en el cual el gobierno, ¿no? El ejecutivo, el Estado quiere manejar toda la economía, que a todas luces ha fracasado. Entonces, estamos... gente, no voy a decir joven, ¿no? Porque yo ya de joven poco, pero gente con 2 dedos de frente que no se comió el tema de los 80, de los 70 y que no tiene este pánico respecto de Velasco, pero que reconoce todos los errores que cometió Velasco en querer manipular la economía. Y por otro lado, estos dinosaurios que quieren plantear finalmente que ese modelo es el que hay que retomar para corregir. Y no, viejo. Las generaciones de ahora se comparan con lo que ocurre en el resto del mundo. No hay que ser socialista para decir, oye, algo está fallando en nuestro modelo económico. Nuestra economía de mercado no es en verdad una de libre competencia. Aquí tenemos empresarios que van al gabinete de un ministro para finalmente acumular rentas y después te vienen con, ¿no?, discursitos de que hay que renovar esto, hay que ampliar esto, hay la empresa privada como siempre, contratos mal planteados, con un Estado que firma pelotudeces que no benefician al Perú ni a nosotros,
sino solamente beneficia los bolsillos de algunos empresarios. Entonces, ese es el problema que hay que corregir. Por eso, a Porky, más allá de toda su locura, si hay algo que yo le reconozco es que por lo menos se para y te dice las cosas como son. Oye, aquí el mercado financiero está completamente capturado y además capturan a los supervisores. Igualito con Ocitran, todos los supervisores están capturados. Tremenda ironía, qué fino. Mi amigo Carlos Hidalgo, cuando en su nota, espero que la hayan visto en Punto Final, habla del caso de la famosa TUA en Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, y dice, qué artista, dice, la posición de Ocitran no dista mucho de la del AP. Qué crack. Yo no podría ser tan diplomático, maestro. Pero ese, por ejemplo, es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Reguladores que en verdad no regulan absolutamente nada. Siempre la posición con el... Y repito, no hay nada mejor que la libre empresa. No hay nada mejor que la economía de mercado. Pero si no cuestionamos lo que se quiere vender como economía de mercado, lo que se quiere vender como liberalismo y no es tal, vamos a tener siempre el problema de que se cuele un discurso retrógrado que no va a solucionar absolutamente nada, pero que le va a levantar esas taras, esos vicios que tenemos hoy en nuestra economía y que plantea la posibilidad de que sea un discurso de izquierda el que pueda llegar al poder. Y después ya tenemos el mercantilismo en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese finalmente es el problema de fondo. Entonces, Martín Vizcarra, y decía, ¿por qué se les ha dado tanto regalito? Esto empezó con Odebrecht. No le quitaron, o sea, una reparación civil que era un chiste, ¿no? Llévate Chaquia. Ahí empezó todo el tema. A Odebrecht no le tocaron a ni un funcionario. Ya se zurró en la colaboración eficaz, no te va a dar ninguna información. Jorge Barata no va a venir, pero con el cuento de destrozar a la clase política de ese momento, a pesar de que habían cosas que no eran delitos, por más que eran justamente cuestionables ética, moral, políticamente, y hasta que incluso pudiste ir por otra figura como era el enriquecimiento ilícito, fuiste por lavado de activos, te tiraste a la clase política, odios, todo pues lo que han hecho Batman y Robin, ¿no? Y después hemos tenido lo mismo con Juárez Atoche, porque aquí la gente es tan mediocre que dice, ahora sí hay que felicitar al equipo Lavajato. Viejo, el caso de Martín Vizcarra era de una simpleza para mandarlo a la cárcel única, inédita, y sin embargo, libertad para Castillo Dibós, que además no solamente tiene este tema, sino tiene el tema del Club de la Construcción, porque Lomas de Hilo, y es uno de los tantos actos de corrupción de estos empresarios. Tienes después el tema del Club de la Construcción, decía, repartiéndose las obras. Igualito con Graña y Montero, que ahora se hace pasar por Cumbra, ¿no? Y se ha cambiado el nombre a ENSA. Igualito con Ixa, los Tejeda, los Castillo Dibós, todos libres, Graña, el otro, por haber finalmente declarado lo que tenían que declarar. Yo decía, bueno, ya, por lo menos mándale, no sé, prisión suspendida, o sea, algo. Pero no, aquí tú le has dado colaboración eficaz. Aquí más o menos el ratio es, tú le das colaboración eficaz y lo deja fuera de la cárcel a un empresario más o menos por unos 10 delitos que ha cometido para llevarte a un político a la cárcel. Martín Vizcarra igual tenía que ir a la cárcel por el delito que ha cometido. Pero es un ahorro procesal el que yo exijo. No repartir a diestra y siniestra fácilmente las colaboraciones eficaces con el máximo premio, que es evitar la cárcel. Pero bueno, así fue. Estoy un poquito acalorado, ya empieza el verano. ¿Está prendido el aire? Tú estás con Polito, qué rico. A ver si me lo prendes un poco más. Gracias. Gracias, papá. Entonces, decía, Martín Vizcarra va preso. Después ya viene el tema, ¿no? Y claramente lo que él plantea, soy una víctima, esto es una persecución política. Y cuando uno lee el tuit que mandó Martín Vizcarra el día de su sentencia, me quisieron inhabilitar, me quisieron hacer esto, ahora me sancionan, esto es una persecución política. Dicho ese paso, tuit que fue replicado, por lo menos le debiste dar el crédito a Martín Vizcarra, no hablo de los amigos de la República. Si quieres ponías ese titular, pero abajo ponías que estaba citando a Martín Vizcarra. ¿Cómo te vas a robar el tuit de Martín Vizcarra para ponerlo en tu portada? Por favor, qué deshonestidad intelectual. Puso exactamente lo mismo como portada, pero bueno, el punto era que con ese tuit Martín Vizcarra mostró claramente que hizo bien el colegiado en darle la prisión efectiva inmediata
y no esperar a una confirmación de segunda instancia. Porque el solo tuit planteaba que él, al sentirse perseguido político, podía sentirse con derecho a pedir un asilo político. Él, al decir soy un perseguido político, le daba toda la razón al colegiado en decir, bueno, si él dice esto, lo más probable es que él, bajo esa premisa, va a ir a pedir un asilo político, que es justamente la causa-efecto de cuando uno se siente perseguido político en su país, va y pide un asilo. Intachable, incuestionable la decisión del colegiado de mandarlo entonces a la cárcel de manera efectiva, inmediatamente. Repito, la victimización seguramente va a continuar. Hay personas, bueno, en el Perú hay de todo, ¿no? En el Perú hay de todo. Hay gente que sigue votando por este, por el otro, tal, en el cual la racionalidad desaparece y justamente son los temas pasionales. Pero, finalmente, bien detenido. Y luego está el caso de Pedro Castillo, que a mí también me parece correcto. Es decir, era una locura que el hombre vaya a estar por 3 años en prisión preventiva. Recordemos que el máximo de una prisión preventiva es 36 meses. Y aquí en diciembre se iba a cumplir 36 meses. Ahorita, mañana es diciembre. Ya de por sí me parece que era una locura. Afortunadamente llega la sentencia y obviamente se le computará ese tiempo, esos casi 3 años que ha pasado en prisión preventiva, como parte de los 11 años. Y digo que me parece bien porque creo que la Fiscalía al final corrige el tema y viene la sentencia del Poder Judicial, no respecto al golpe de Estado per se, sino justamente conspiración para la rebelión. ¿Es correcto? Ese es el tema, Juan, ¿no? Es decir, si bien no se llevó a cabo, que era el argumento justamente de muchos castillistas, se conspiró para intentar. Que haya sido, ¿no?, digamos, un inútil hasta para eso, no quita finalmente la premeditación que hubo para dar un golpe de Estado. Por lo tanto, se corrigió de un delito con una pena mayor a un delito con una pena menor. Después podrás leer a los fanáticos de siempre, ¿no? Ay, ¿por qué a este le han dado esto? Porque es lo que dice la ley, viejo. Y si uno quiere, digamos, condenar con el hígado, ya es problema de cada uno, ¿no? Igualito con el hígado podrían haber justamente condenado también a otras figuras. Pero bueno, es como el doble rasero, ¿no?, de la polarización política en la que estamos.